Bueno, mi nombre es Agustín García Ford. Yo voy a hacer un poco la coordinación de este conversatorio. Ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, o quieren hacer algún tipo de participación, la pueden hacer habilitando el micrófono y también lo pueden realizar a través del chat, donde yo después podré leer lo que ustedes manifiesten. Este encuentro que organiza la Cátedra Jacques Maritain, la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho, que se ha titulado Fratelli Tutti, la última carta del Padre Francisco. Bueno, nos van a guiar en este conversatorio el Padre Rossi, quien es conocido por todos, sacerdote jesuita, quien ha sido Padre Superior de la Iglesia de la Compañía de Jesús, y ha sido el creador de la Fundación Manos Abiertas. En segundo lugar, también nos va a acompañar Silvio Pedro Montino, quien es abogado, padre y abuelo de familia, lector de la doctrina social de la Iglesia, profesor titular durante más de 30 años de la Cátedra Social de la Iglesia en el Instituto Lumen Christi. Es el profesorado en Ciencias Sagradas que existía en Córdoba hasta el año 2013. Después tenemos la participación de María Florencia Ramos Martínez, quien es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora de Derecho de años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es autora del libro Responsabilidad del Estado por Omisión y autora del libro Desafíos de la Educación Sexual Integral y Doctrina de la Iglesia Católica sobre Educación Sexual, además de ser autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas de su materia en el ámbito nacional e internacional. Bueno, Padre Rossi, le doy la palabra, puede habilitar el micrófono y adelante, lo escuchamos. ¿Está habilitado? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quizás los demás si lo pueden cerrar para que podamos... ¿Qué tiempo tengo, Agustín, más o menos? Doctor del Barco, el tiempo que tiene el Padre Rossi, 20. No sé, bueno. Sí, 20 minutos. Dale. Buenísimo. Bueno, primero agradecerles poder acompañarlos. Yo he querido tomar, sobre todo dentro del documento, el capítulo 2, 3 y 4. Lo primero que puede ser bueno es ver cuál es el fin del documento, brevemente. Quizás la síntesis es un llamado a amar, pero aclara el Papa que no pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. O sea, dice el Papa literalmente, entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a las diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras, ¿no? Y además agrega que lo hace en clave de esperanza. A pesar de estas sombras, todo lo que describe en el capítulo primero, las sombras de este mundo, las dificultades, las cosas, digamos, no gratas que ya conocemos, que allí las detalla, a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semilla de bien. Esperanza, por otro lado, en un contexto de pandemia. Es importante saber que él no escribe la encíclica a partir de la pandemia. Algunos piensan que es un escrito posterior o durante. Digamos, mientras está escribiendo, lo sorprende la pandemia. Así que es importante para saber el contexto. Agrega allí, la reciente pandemia nos permitió rescatar y revalorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que frente al miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas,
hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo, ¿tá? Por lo tanto, dice, invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y agrega, caminemos en esperanza. Sería como la introducción. Tolentino Mendoza, este cardenal que ha nombrado hace poco el Papa, el archivero del Vaticano, dice, es un texto impactante, un texto valiente y un texto que nos compromete a todos a la transformación del mundo mismo de nuestro tiempo. Fratelli Tutti tiene que ser un motor de pensamiento, de debate, de apertura. No puede ser solo un texto que respetemos, sino un texto que traduzcamos en nuestra vida cotidiana. Estamos ante una encíclica social, una encíclica práctica, donde el Papa toma el tema de la fraternidad y la amistad social para decir que o seguimos los caminos de la fraternidad o entramos en un mundo donde todos estamos contra todos. Estamos ante un texto profético que debe ser moldeado en la vida cotidiana de las comunidades, etc. Y yo he tomado 3 títulos, siguiendo un poco el esquema que el mismo Papa Francisco a veces lo ha usado para el tema de la homilética, una imagen, una idea o algunas ideas fuertes y un sentimiento, ¿no? Es un poco la clave, la trilogía propia de la homilía, que en este caso puede servir. La imagen es la imagen del buen samaritano, o sea, un ícono de la fraternidad. Está en el Evangelio, dice el Papa, pero se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es bíblico, es ¿dónde está tu hermano Abel? La pregunta a Caín, ¿no? Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, nos habilita a no caer en la indiferencia, creando una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. El segundo elemento que sirve de trasfondo está en el libro de Job, referido al hecho de tener un mismo creador como base para sostener los derechos comunes e igual dignidad. Dice el libro de Job, ¿acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? O sea, un llamado universal. En Mateo está, traten en todos los demás como ustedes quieren ser tratados, ¿eh? Concretamente, las motivaciones para ampliar el corazón sin excluir al extranjero ya se encuentran en los textos más antiguos de la Biblia y el Papa le da mucha importancia. En el Éxodo dice, no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio. Acuérdense que ustedes también fueron migrantes en el país de Egipto. Ustedes saben lo que es ser migrante, dice Éxodo 23:9. Y en el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta caridad, dice San Pablo, entre ellos y con todos. Interesante ver cuál es el valor de la parábola. Es que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, ¿verdad? Si uno recorre un poco el sacerdote y el levita que lo abandonan, la parábola ya la conocemos, no se las leo. Interesante porque son personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común, dice el Papa, ¿no? El otro, en cambio, se detuvo, le dio cercanía, lo curó, puso dinero y le dio algo que normalmente retaseamos, que es el tiempo. Interesante, Descalzo suele decir, somos tentados de desentendernos, nos desimportamos los unos de los otros. Hemos conocido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades. Hemos crecido en muchos aspectos, dice el Papa, pero somos analfabetos en el acompañar, en el cuidar y en el sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrolladas. Miramos para el costado, pasamos de lado, ignoramos las situaciones hasta que nos golpean directamente. Justamente en este tiempo la pandemia es un ejemplo de esto, ¿no? Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba. No queremos perder tiempo en problemas ajenos. Son síntomas de una sociedad enferma que se construye a espaldas del dolor, dice el Papa, ¿no?
El modelo del buen samaritano invita a ser constructores de un nuevo vínculo social. Es una opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Interesante, Spadaro aclara que Francisco no se limita al nivel de las opciones individuales, sino que proyecta estas dos opciones al nivel de las políticas de los estados. O sea, rehacer la comunidad haciendo la propia fragilidad de los demás, no dejando que se erija en una sociedad de exclusión. Y nos previene de la actitud de mirarse a sí mismo, de no hacerse cargo, ¿no? No es una opción nuestra, no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Dos tipos de personas, los que se hacen cargo y los que pasan de largo. Este es el punto, dice el Papa, caen las máscaras, en definitiva, hoy es la hora de la verdad. Y entonces la pregunta, ¿con cuál te identificás? Todos tenemos algo de heridos, de salteador, de los que pasan de largo, todos tenemos algo de buen samaritano. Interesante los personajes, primero los salteadores, todo el mundo de la violencia, etcétera, pero que terminan siendo cómplices de los que pasan de largo, o los que pasan de largo terminan siendo cómplices de los salteadores. Los que pasan de largo, una forma es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferente. Otra forma de pasar de largo es solo mirar hacia afuera, el desprecio de los pobres y de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, ¿no? Interesante por otro lado el detalle, que eran personajes religiosos. Y entonces dice el Papa, podemos no ser fiel a lo que nuestra fe reclama, y sin embargo sentirnos cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás, lo cual sería grave, ¿no? O sea, la paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que nosotros los creyentes. Al pasar de largo, indiferente, es como si le hubiera dicho, para nosotros vos no contás, no existís, tenemos asuntos más importantes de vos. Tu condición no merece que hagamos un alto en nuestro camino, que te dediques un poco, que te podamos dedicar un poco de nuestro tiempo. Negar la atención al prójimo significa borrarlo de nuestro horizonte, suprimirlo. La indiferencia puede ser homicida. La distancia, la no implicación puede ser una forma de violencia. Es posible masacrar a un hombre con solo pasar a su lado sin rozarlo. A veces los que pasan de largo se escudan en el desencanto, en el fatalismo, en una desesperanza que no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Esa frase que a veces también se nos pegan a nosotros, todo está mal, ¿qué puedo hacer yo? Esto no es asunto mío. Y yo me acordaba, Camus contaba en una conferencia que esta experiencia, los pisos del edificio de la Gestapo, en la calle de la Pompée, resonaban con los gritos de los torturados. Pero la honrada portera que cuidaba la casa declaraba, yo no me meto en lo que hacen mis inquilinos. Yo soy portera. Y entonces, dice el Papa, mejor dicho, esto lo dice Charles Meller, ya es tiempo de romper estos silencios cómplices, ¿no? Después tenemos al hombre herido, y somos un poco nosotros, nos sentimos malheridos, muchas veces tirados al costado del camino, desamparados por nuestras instituciones. Y a veces bajo el ropaje de lo políticamente correcto, las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, pero de allí no pasamos, ¿no? Por lo tanto, el desafío de recomenzar, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Hoy estamos ante la gran oportunidad, dice el Papa, de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos, ¿no? Como el viajero ocasional de nuestra historia, lo que hace falta es querer ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, ¿no? Esto. Y agrega, no lo hagamos solo, individualmente. O sea, el samaritano busca un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre
como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Aquello que es muy del Papa, el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de las particularidades, ¿no? Que ahí siempre puede servir esta imagen de la fábula de Gulliver, ¿no? O sea, cómo al gigante lo vencen estos liliputienses, que cada uno de ellos podría ser pisado por el gigante, pero porque se juntan y arman redes en común, logran, digamos, dominar al grandote, ¿no? Cuidemos la fragilidad de cada hombre, dice el Papa, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria, esa actitud de proximidad. Y lo otro que dice es, el prójimo soy yo decido hacerme prójimo, ¿no? Yo soy el que me acerco, no tengo prójimo, sino que yo me constituyo en prójimo de los otros, ¿no? Interesante porque el hombre que está tirado, primero dice el Papa, este encuentro entre un samaritano ayudando a un judío es una potente interpelación que voltea las manipulaciones ideológicas para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Interesante, fíjense, el buen samaritano, el que está tirado, es un hombre sin adjetivo ni documentos, dice Pronzato. Del herido no se ofrece ningún dato general ni la menor información, ni nombre, ni edad, ni proveniencia, ni religión, ni ideas políticas, ni otros signos que lo hagan reconocible. ¿Cómo es el que está tirado? ¿Es joven, anciano? ¿Es un hombre maduro? No sabemos. ¿Cuál es su oficio? No sabemos. ¿Es una persona honrada o una persona deshonesta? ¿Cuál es su patria? ¿Por qué se encontraba allí? ¿Sería creyente? ¿Tendría familia? ¿A qué clase social pertenece? ¿De qué color es su piel? Nada, no sabemos nada, y es el gran protagonista, ¿no? O sea, no poseemos ninguna información sobre él. Sigue siendo una persona sin nombre, sin rostro, sin documentos, sin señal de identidad. Hay un único dato, un hombre, ¿sí? Pero pensándolo bien es el dato fundamental. Lección esencial de la parábola: para hacerte prójimo no necesitas tener muchos datos acerca de un individuo. Te basta con saber una sola cosa, pero decisiva: es un ser humano. Todo lo demás es superfluo. Y en cualquier caso no debe influir en tu actitud, en tus comportamientos. Un hombre, el único título, la única credencial, la única legitimación, un hombre. ¿Sí? Basta con eso. Si para intervenir querés saber más cosas y querés pretender realizar un análisis suplementario, si tratás de adivinar a qué partido está afiliado, si necesitas más información, significa que no has comprendido la lección del samaritano. El prójimo antes de próximo es lejano. Por lo tanto, prójimo es aquel al que yo logro hacer cercano, al que me acerco venciéndome, rompiendo las barreras de mis gustos y prejuicios y proyectos, ¿no? Entonces dice el Papa, nace así un nuevo paradigma, el compromiso por una fraternidad abierta y una amistad social como antídoto de la indiferencia, ¿no? Nuestro compromiso se guía por aquel ideal ignaciano de no tener miedo al sueño grande, pero a la vez también no descuidar el pequeño detalle, ¿eh? Hasta aquí la imagen. La idea o las ideas, trataré de ser breve, ¿cuáles son las ideas que están en el documento? Una es esta entrega sincera de sí mismo a los demás, Gaudium et Spes. Si tuviera que poner un título, una idea que está en el documento y que es esencial es la salida de sí mismo, ¿no? Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro, dice Francisco citando a Santo Tomás de Aquino. Agrega después citando a Karol Wojtyła, una ley de éxtasis, interesante la expresión, una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Y Karl Rahner lo cita también diciendo, en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Yo acá le agrego aquello que decía Vicente Aleixandre, el poeta español, decía, es hermoso, vivificador y profundo sentirse entre los demás, mezclado, rumorosamente arrastrado. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso. Lo he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud. Era una gran plaza abierta y había olor de existencia.
Cuando en la tarde caldeada, solo en tu cuarto, quieras preguntarte acerca de tu imagen, no te busques en el espejo, en un diálogo en que no te oyes. Baja y búscate entre los otros. Baja, fúndete y reconócete. Entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo, ¿no? Este salir de sí. La segunda expresión es más allá. Dice el Papa, no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. Encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Otra idea, el valor único del amor. El amor lo define Francisco, se vale de Santo Tomás, movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas y morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida, procurar lo excelente, lo mejor para los demás. Esto que se llama, lo cita ahí el Papa, la benevolencia. Benevolencia, la actitud de querer el bien del otro. Y este es un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes, edificantes. Solo así será posible, dice el Papa, esto que da el título, la amistad social, que no excluye a nadie, y la fraternidad abierta a todos. O sea, amistad social es la condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Dignidad que se fundamenta, no se fundamenta en las circunstancias, que se fundamenta en su ser. Y esto es clave para el Papa, ¿no? Para que sea posible la amistad social y la fraternidad, hay que percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. O sea, la dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias. Pobre, anciano, preso, bebé en gestación, o sea, cada hermano que sufre, abandonado, ignorado por mi sociedad, es un exiliado, un forastero existencial. Y el Papa cita a algunos exiliados ocultos, los discapacitados, que sienten que existen sin pertenecer y sin participar, los ancianos, que se sienten una carga, o sea, y dice el Papa, si la sociedad se rige por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad será una expresión romántica más. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá fiesta de la fraternidad universal. Y el tercer tema, el tercer título es el destino común de los bienes, un tema que ha estado muy sobre el tapete en Argentina con las tomas, etcétera, ¿no? Es un destino común de los bienes, no es invento Francisco, aquí hay el doctor Montini de la doctrina social de la Iglesia, ya los padres de la Iglesia, ¿tá? Juan Pablo II, hábilmente, posiblemente aquí Francisco se vale primero de Juan Pablo II, dice Juan Pablo II, Dios ha dado la tierra a todos sin excluir a nadie. Menos mal que lo dice él, si no seguro que me lo retarían al Francisco. El mundo existe para todos, sigue Juan Pablo II, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Por consiguiente, como comunidad, estamos obligados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida, dice, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. O sea, el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario. Pablo VI decía, todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de la propiedad privada y cualquier otro, como afirmaba Juan Pablo VI, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización. Y aquí aclarar, se habla de uso, del uso, no de la propiedad, no de la apropiación. Para alguien que no puede usar tierra y comida, la solución no es la toma de la tierra, está claro. Pero es la sociedad la que tiene la obligación de que tenga dónde caerse muerto, dónde estudiar, dónde acceder a la salud.
dónde acceder a un trabajo digno, ¿no? O sea, hay que cuidar que esto que nos ha pasado bajo el título real de justificar un delito, no nos olvidemos de que está la otra parte, que es ver qué hacemos, qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que faltó para que esto suceda, ¿no? O sea, la encíclica reflexiona sobre la función social de la propiedad privada, hablando de lo que llama hipoteca social, colocando la vida y no la propiedad como primer principio básico. Este desafío. Finalmente dice, de abajo y de a uno, que es otra idea que va de lo local a universal. O sea, convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades, ¿no? Entre todos. Bueno, hasta aquí. Yo después faltaría lo del afecto, pero no quiero traicionar los tiempos, sino después cualquier cosa lo vemos, lo dejo a su... Pero en todo caso, el afecto es el amor, es el amar, ¿no? El amar toma distintas formas, si me regalan 2 minutos más. Uno es el amor bajo la forma de la solidaridad. Y la solidaridad, decía Juan Pablo II, no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial ternura hacia el mal de las personas cercanas o lejanas, sino que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todo. La solidaridad es un proceso que empieza con la acogida real y concreta del otro, que tiene su propia historia, su propio tiempo, no se conforma con lo logrado, sino que se propone pasar al otro lado, ir más allá, ¿no? Ir más allá. Fíjense, este desafío en la película El traje, de Alberto Rodríguez 2002, narra el encuentro entre 2 mendigos. Uno de ellos lleva un perrito que no tiene nombre. Sorprendido, el otro le preguntó por qué no le llama por su nombre, y dice, porque si le pongo nombre voy a terminar queriéndole, dice, ¿no? O sea, un amor que personaliza, ¿no? Que personaliza, ¿no? El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, dice el Papa, siente su proximidad. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no servimos a ideas, sino que servimos a personas, ¿no? Y dice, cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio. Cada vez menos se tratará como persona este ser único en el mundo que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Solo conocemos sus enfermedades para curarlas, su falta de dinero para proporcionárselo, su necesidad de casa para alojarlo, su deseo de esparcimiento, pero nos hemos quedado sin los rostros y sin los nombres, ¿no? Y este es el desafío. Y en esto agregó, en este valor de la solidaridad, Francisco pone en primer lugar a las familias, ¿no? Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, ¿no? Y dice aquello, lo digo yo, me acordaba de Juan 23, ¿no? En esto de que es la familia, en definitiva, la que nos enseña la libertad, el respeto recíproco, en fin, allí se mama en familia. Juan 23, cuando cumplió 50 años, le escribió a su papá una carta. Y en esa carta, Juan 23 le dice a su padre, desde que salí de casa, he leído muchos libros y he aprendido muchas cosas que ustedes no podían enseñarme. Pero lo poco que aprendí de ustedes en casa es ahora lo más precioso e importante que sostiene y da vida y calor a las demás cosas aprendidas después de tantos años de estudio y de enseñanza. De ustedes aprendí a confiar en Dios, a conservar la paz del corazón, a buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y a hacer el bien a todos y nunca el mal. Fíjense qué listita, ¿no? Finalmente, la amistad social, que acá para postular las relaciones de confianza, o sea, la amistad cívica, la amistad que llamaban antes es anterior al pacto político. El ejercicio de la amistad social constituye el cimiento que sostiene todo el edificio de la vida en común. Es previo al derecho, es previo a las prescripciones legislativas, a las instituciones políticas, ya que previo a esta instancia está la construcción de vínculos entre personas.
La amistad social fomenta la responsabilidad, que visibiliza la exclusión en todas sus expresiones. Ojos para ver aquello que el sistema social oculta, para darse cuenta de que la puerta de un anciano no se ha abierto durante meses, dice el Papa, oír el grito de la mujer violentada o de un niño abandonado. Y acá me valgo de Pablo Walker, jesuita chileno, director del Hogar de Cristo, ya dejó de serlo, pero hablando de esta amistad social, pone una clave que me parece muy interesante. Dice, si todos nos viéramos como amigos, el mundo sería más justo. Y dice Walker, si fuera tu amigo, ¿vos lo dejarías durmiendo en la calle? Si fuera tu amigo, ¿lo abandonarías por ser minusválido? Si fuera tu amigo, ¿permitirías que fuese analfabeto? ¿Le quitarías el saludo por ser pobre? ¿Lo dejarías que viviera de limosna? ¿O le preguntarías cómo estás? ¿O levantarías la voz para defenderlo? ¿Eh? Bueno, dejo acá, respetando a quienes vienen detrás de mí, disculpen que me alargué, hay otras cositas, pero bueno, hasta aquí esto, después cualquier cosa. Muchas gracias, ¿no? Bueno, padre, muchas gracias a usted por habernos transmitido este análisis de esta última carta del padre Francisco. Por favor. Bueno, le voy a dar la palabra a Francisco, disculpe, ahí le dije como su nieto, al doctor Montini. ¿Puede habilitar el micrófono? Ahí está. Buenas tardes a todos, muchas gracias al Instituto Jacques Maritain por esta invitación y también muchas gracias a todos ustedes por estar allí, por interesarse por esta encíclica que el Papa nos ha regalado recientemente. Yo quisiera ubicar a la encíclica dentro del contexto en donde fue escrita, que es en el contexto de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es algo nuevo, no es algo que la Iglesia haya recién iniciado, sino que tiene una larga historia cuyas raíces podemos encontrarlas ya en los Hechos de los Apóstoles, cuando se crean los diaconados para atender a las viudas y a los huérfanos. Evidentemente ahí había una preocupación social. Sin embargo, con el tiempo y con la complejización de la vida social, la Iglesia sintió la necesidad de ir expresándose cada vez con mayor frecuencia en relación a los problemas sociales, como el Papa lo hace hoy en relación a este individualismo imperante en el mundo actual. Podemos ubicar propiamente el inicio de la doctrina social de la Iglesia en la encíclica Rerum Novarum del año 1891, que publicó el Papa León XIII. Las cosas nuevas de ese momento, después fueron apareciendo en otros momentos otras cosas nuevas y la necesidad de atender a esas dificultades, por lo cual el magisterio de la Iglesia fue expresándose en distintas oportunidades acerca de las distintas problemáticas que vivía el hombre en cada uno de esos momentos. Por eso, a partir de 1891, fueron publicándose o difundiéndose estos mensajes del magisterio que con el tiempo se hicieron un poco dispersos y crearon la dificultad para quienes nos interesábamos por el magisterio de la Iglesia, por el magisterio social de la Iglesia, por lo que hoy se llama la doctrina social de la Iglesia, la dificultad de su manejo, por lo cual fue necesario, como una decisión del Papa San Juan Pablo II, compendiarlos. Él encargó a una comisión que trabajó durante muchos años y que después de aproximadamente 10 años de trabajo, publicó este compendio de la doctrina social de la Iglesia. A veces este compendio lo utilizamos para enriquecer nuestras bibliotecas, pero queda allí en los anaqueles sin que los veamos. En realidad, no es esa la razón por la cual
el magisterio se pronuncia acerca de los distintos problemas sociales y al pronunciarse está cumpliendo, dice este compendio, está cumpliendo una verdadera prioridad pastoral. ¿Por qué Juan Pablo II diría, la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización? Es la base, dice aquí, para un humanismo integral y solidario. ¿Qué es este conjunto del magisterio que ubicamos en el compendio como doctrina social de la Iglesia? Es un conjunto de principios de reflexión, ya hablaremos un poco más de estos principios, que juzgan el momento en el que son escritos. Forma un criterio de juicio que, según el magisterio, se nos propone para que nosotros, particularmente los laicos, pero toda la Iglesia, cumpla con esas directivas para la acción. Aquí hay verdaderos instrumentos para que nosotros nos manejemos en el campo de lo social. Como decía el Padre Ángel, hoy Fratelli Tutti nos presenta un instrumento en relación con este individualismo exasperado que visualizamos en prácticamente todas las relaciones. Entonces, aquí que tenemos directivas para la acción, por supuesto que hay un juicio acerca de esta realidad, ¿basado en qué? Basado en estos principios que la Iglesia fue elaborando con el tiempo y que parten de la realidad del hombre. El hombre que no es un ser perfecto, pero que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y mujer fue creado, dice el Génesis. Es decir, allí aparece la realidad del hombre, un hombre que vemos como persona, como ser individual, pero que estrictamente forma parte de un organismo, del organismo social. El compendio dice, la vida humana no es posible al margen de la realidad social. Por eso nosotros nos visualizamos como seres individuales, pero no lo somos. El prójimo de que nos hablaba el Padre Ángel es parte de nuestra realidad, somos parte de ellos. La fraternidad no es un invento del Papa Francisco ni de la Iglesia en algún momento. No, es parte de la realidad. La encontramos ¿dónde? En el Génesis. El hombre es un ser social. La vida humana no es tal si se la visualiza fuera de la realidad social. Y la realidad social que es hacerme cargo de quien está a mi lado, hacerme cargo del prójimo. Ahí aparece, sí, cada uno de nosotros, la persona, aparece, pero particularmente aparece el varón y la mujer juntos, la familia, y todo lo que viene después. Antiguamente habrá sido la tribu que salía a recoger los alimentos, hoy son las organizaciones intermedias, los clubes, el centro vecinal, el barrio, el pueblo o ciudad donde vivo. Esto es la vida del hombre, esto es el hombre. El hombre no es cada uno de nosotros, sino somos parte de la sociedad. Esta sociedad que necesita una organización y allí aparece el Estado. Un hombre que está marcado por la realidad del pecado, el pecado que nos traspasa nuestra vida, que forma parte de nuestra realidad. Un hombre que tiene modelo a Cristo. Juan Pablo II dirá, una enseñanza, esta la de la Iglesia, que es antropocéntrica. ¿Por qué es antropocéntrica? Porque es cristocéntrica. ¿Y por qué es cristocéntrica? Porque es antropocéntrica. El hombre es el centro del objeto y el sujeto de esta doctrina social. Por eso es que cuando hablamos del hombre, hablamos de sus derechos y de sus deberes. Estos deberes, esto que forma parte de la realidad, esto que conforma el derecho, porque el derecho de cada uno de ustedes a la vida, a su integridad física, supone mi deber de respetar esa vida, de respetar cuando conduzco, de respetar en todos los aspectos de mi vida, respetar la vida de ustedes, la vida de mi prójimo, la vida de quien vive a mi lado. Esta realidad
supone asumir que los hombres tenemos derechos, pero tenemos deberes. Y estos deberes conforman la razón de ser de estas directivas para la acción que la Iglesia nos propone. Estas directivas para la acción son para que nosotros asumamos el deber que en cada momento la Iglesia sintió que debía proponernos para nuestra vida social. Yo diría, hay 6 principios, 6 bases para esta doctrina social, todas presentes en este documento. Cuando ponemos FT en estas diapositivas que ustedes están viendo, estamos diciendo Fratelli Tutti. Todas estos principios, estas bases, están presentes en Fratelli Tutti. La excelsa dignidad del hombre, el hombre creado a imagen de Dios, la solidaridad o fraternidad o amistad social de la que nos hablaba el Padre Ángel y que es el motivo principal de Fratelli Tutti. El bien común y la subsidiariedad, que seguramente serán temas que va a tomar la doctora Ramos Martínez, y la cuestión del destino universal de los bienes y de la participación, que me interesaría desarrollar un poco, a pesar de que el Padre Ángel ya expuso al respecto, pero me voy a tomar la atribución de decir que al respecto el Papa dice: siento la necesidad de reproponer la función social de la propiedad. Esto que no es nuevo, como lo decía muy bien el Padre Ángel, y aquí yo he anotado abajo algunos de los muchos documentos que hablan de la función social de la propiedad. Escuchaba días atrás a un periodista que decía esta visión setentista de la función social de la propiedad. No, no es una visión setentista, es la visión que la Iglesia siempre ha expuesto en relación con los bienes. Los bienes no fueron creados para mí, sino fueron creados para uso de toda la humanidad. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo que el Papa Juan Pablo II lo decía con la particular claridad que tiene en sus documentos. Él dice: la propiedad es un derecho natural, sí, es un derecho natural. Pero fíjense ustedes que la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Aquí aparece un elemento fundamental en relación con la propiedad, que es el trabajo. Y fíjense lo que sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominar a la tierra y hacer de ella su digna morada. De este modo se apropia de una parte de la tierra de la que ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. Por eso la Iglesia siempre reconoció a la propiedad como un derecho natural, pero nunca como un derecho absoluto. Y fíjese que eso está en nuestra Constitución. También escuché decir, la Constitución Nacional, por supuesto, habla del derecho, consagra el derecho absoluto a la propiedad. No es real. La Constitución habla del derecho inviolable a la propiedad. Pero mi esposa y yo somos propietarios de la casa donde vivimos, que es de una sola planta, y si quisiéramos construir en el lote en el que está construida la casa un edificio de 10 pisos, la municipalidad no nos lo permite. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué no me lo permite si yo soy propietario del inmueble? No, no te lo permite porque sos propietario, pero la propiedad no es absoluta. La propiedad tiene una función social y como vivís en una zona residencial, tenés que respetar la altura de todos los edificios. Digo esto para entender por qué la Iglesia habla de la función social de la propiedad, ya reconocido en 1853 con otra terminología, pero ya reconocido en la propia Constitución. La Corte ha dicho reiteradamente, nuestra Corte, que no es precisamente la máxima autoridad en muchas cosas, pero ha dicho reiteradamente que
no, salvo el derecho a la vida, no existen los derechos absolutos. Por eso me parece importante hablar de entender esto. La propiedad no es un derecho absoluto, es un derecho natural, importante, y me parece importante recordar esa mención que hacía el padre Ángel en relación a lo que decía Juan Pablo II respecto de la hipoteca social. ¿Qué es una hipoteca? Para los abogados es más fácil entenderlo, pero una hipoteca es el derecho real que se constituye sobre un inmueble sin desmedro de mi propiedad. Pero si yo no atiendo la obligación por la cual constituí la hipoteca, esa propiedad puede verse afectada, incluso desaparecer. ¿Por qué? Porque no atendí la obligación garantizada con la hipoteca. ¿Cuál es la hipoteca que pesa sobre mi automóvil? Que yo lo utilice no para mostrarme ante mis vecinos o ante mis clientes o para demostrar que soy poderoso o que tengo mucho dinero, sino para que me traslade en lo que necesito. Esa es la función social del inmueble. ¿Cuál es la función social de la casa? Que yo pueda vivir. Tengo una casa que recibí por herencia y como no necesito dinero la tengo desocupada porque no me interesa alquilarla. No, ahí no está cumpliendo la función social. Tengo un campo con monte y no quiero, quiero destruir el monte para destinarlo a otro bien. No, la función social del monte es importante y por eso el Estado me impide destruir este monte. Tengo un campo destinado, apto para agricultura o para ganadería. Como no necesito dinero, no lo exploto, no genero trabajo, no genero alimentos, evidentemente no está cumpliendo una función social. Pero si yo doy trabajo, produzco alimentos con este campo, lo utilizo para cumplir su función social, ahí está cumpliendo su función social y la propiedad es legítima. Recordando nuevamente que el único título que me habilita como dueño de este inmueble, de esta propiedad, es el trabajo. El trabajo mío o de mis antepasados si lo recibí por herencia. Pero el trabajo es lo que habilita el título de propiedad, no la corrupción, no la usurpación, no cualquier otra forma de acceder a la propiedad. Leía yo también en el sábado último que en la última encíclica papal, dice este analista político, de tono anticapitalista, pone en segundo plano el derecho de propiedad. No es real. El analista no leyó todo el documento, porque en realidad el Papa habla de las empresas y habla de la necesidad de las empresas y habla de la necesidad de respetar la ley y las instituciones. Por eso, el gran tema que plantea el Papa en relación al trabajo como fundamento de la propiedad supone también entender que la empresa es fundamental. Hoy al trabajo, este trabajo que, volviendo a las 3T del Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, y de que el gran tema es el trabajo, hoy al trabajo lo crean principalmente las empresas, sean pequeñas, sean grandes, sean unipersonales, sean cooperativas, sean sociedades de cualquier tipo. La empresa hoy es una necesidad absoluta y lo dice el Papa, lo dice textualmente, es una fuente de trabajo y de riqueza, favorece la diversidad productiva y la creatividad. ¿Cómo haría yo para crear trabajo o para crear bienes que necesita la sociedad? No lo podría hacer. No dispongo de capital y tampoco tengo el don. El Papa habla de la capacidad de los empresarios, es un don de Dios, pues yo no tengo el don para crearlo. ¿Qué es una empresa? Es la conjunción del capital y del trabajo. Hoy en día el trabajo es indispensable para que
se puedan crear fuentes de trabajo. El capital necesita estabilidad, necesita legislación, necesita instituciones que son respetadas. Por eso el Papa, en el párrafo 123 de Fratelli Tutti, dice que es una noble actividad la de producir riqueza y mejorar el mundo. ¿Cómo podemos decir que pone en segundo plano la propiedad? Este analista dice algo más. Dice, lo que puede ser leído como una señal para la ocupación de predios ajenos. En absoluto, de ninguna manera, porque además, como decía antes, a estas enseñanzas del Papa tenemos que verlo en el contexto de toda la doctrina social de la Iglesia, que supone esta enseñanza en relación al origen de la propiedad. Ahora bien, si yo en la empresa le pago el sueldo mínimo que establece la legislación y no le doy una participación en la ganancia, siendo que el trabajador es parte fundamental de la empresa, y pienso solo en el derrame, en la posibilidad de que él con ese sueldo mínimo gane lo necesario para subsistir, evidentemente no estoy cumpliendo la función social de la empresa. Por eso, la libertad de las empresas, dice el Papa, no puede estar por encima del derecho de los pueblos, del derecho de las personas, diría yo, a efectos de que las personas puedan realmente, las personas que trabajan en la empresa, puedan tener en ella una fuente de vida digna. Evitar el riesgo de un poder empresario que a veces se sobrepone al poder del Estado. Y esto lo vemos, el Papa lo dice con toda claridad, y lo vemos en la realidad. Ganancias que explotan, descartan e incluso matan, dice el Papa. Y es real, la fabricación de medicamentos para provocar abortos y tantas otras formas, la fabricación de armas, tantas otras formas en las que son ganancias que en definitiva explotan a las personas, las descartan e incluso las matan. Por eso a la Iglesia no le asustan ninguno de estos términos que yo muy al azar puse allí como datos fundamentales para la subsistencia de la empresa. Capital, inversión, ganancia, innovación, desarrollo, investigación. Faltó poner respeto a la legislación y a las instituciones, que son fundamentales, estabilidad para que las empresas puedan invertir con claridad y saber a qué se tienen que atener para poder crear fuentes de trabajo. El otro punto que quisiera tocar con ustedes es el de la participación. La Iglesia también viene hablando de la participación desde siempre, como derecho de ver, dice el Catecismo. El Papa Pío XII, que vivió, su pontificado se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, habló del pueblo masa, con la experiencia del nazismo y del fascismo. El Papa entiende y le preocupan estos movimientos en que alguien sigue ciegamente a un supuesto líder que se plantea como tal, pero que en definitiva termina llevando a la catástrofe. El pueblo, el hombre que piensa, el hombre que está educado e informado adecuadamente, ese hombre que es capaz de decidir por sí mismo, es el pilar del ordenamiento democrático. Esto lo decía ya el Papa Juan XXIII en Pacem in Terris. Por eso la necesidad de tomar parte activamente y libremente, sin discriminaciones y con perfección creciente, dice Gaudium et Spes, supone la presencia de un pueblo pensante, de un pueblo educado, de un pueblo informado que realmente participe porque asume su plena dignidad y con plena libertad toma sus decisiones para seguir a un líder. No es algo que desconocemos estos datos que trae el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Derechos humanos que no son para todos, los vivimos a diario. Dignidad pisoteada, desconocida, frente a veces a manifestaciones de opulencia que son realmente agraviantes. Niños reducidos a esqueletos, migrantes que no se dice que no son seres humanos, pero se lo tratan como si fueran
menos importantes. Esto, una realidad que tal vez se vive mucho en el hemisferio norte y particularmente en Europa. Los discapacitados, que a veces los cuidamos, a veces no los cuidamos, pero aún cuando los cuidamos no le damos lugar para participar. El Papa aboga para que la participación sea plena y así lo dice en forma expresa. Dice también el Papa, la idea de pueblo no excluye ni desprecia la organización social, ni la ciencia, ni las instituciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las instituciones de la sociedad civil? La ley, el respeto por las distintas instancias del derecho, de la organización social, el respeto por el otro, el respeto por las minorías, de la cual también habla el Papa Francisco. La participación no economicista, no solo economicista, la economía es una parte fundamental, pero también tener en cuenta lo social, lo político, lo económico, porque sin esa presencia del pueblo en el sentido auténtico de la palabra pueblo, como lo enseñaba Pío XII, supone la democracia. Si no, la democracia es algo nominal, es pura formalidad, dice el Papa Francisco con absoluta razón. Por eso, esta participación es un complemento importante de la subsidiariedad. La subsidiariedad no es que el Estado no intervenga, sino que intervenga en lo que tiene que intervenir y que no intervenga, que nos deje libertad en aquellos que nosotros podemos hacer solos. No las obras pseudo-altruistas también, esta cultura de la dádiva que a veces se instala y que reduce al otro a la pasividad. El Papa expresamente dice que los planes sociales solo pueden ser una respuesta pasajera. Lo dice repitiendo lo que había dicho ya en Evangelii Gaudium. Por eso, la importancia de respetar las minorías, de evitar las manipulaciones, del trabajo y la educación como forma de habilitar la efectiva participación. De lo contrario, la participación es solo nominal. Participamos para votar y luego quedamos en una minoría que no tiene representación, que no es oída, o si es oída no es escuchada. El Papa también afronta en particular estos términos que yo anoté abajo y respecto de los cuales me voy a permitir leer a efectos de ser más preciso. Al abordar esta problemática, tengamos en cuenta que el Papa está hablándole al mundo y no a la Argentina o a América solamente. Y lo hace con un conocimiento muy amplio que yo evidentemente no tengo. Además, lo que sé está mediado por información cuya objetividad muchas veces está sesgada por diversos intereses. Pero no puedo dejar de señalar que la experiencia hace que algunos argentinos tengamos hacia los populismos una mirada menos amistosa que la del Papa Francisco. Lo que voy a leer seguidamente es prácticamente textual, una muy breve síntesis de lo que el Papa señala acerca de los populismos. La encíclica critica a los países populistas y liberales que no reciben inmigrantes o que niegan ayuda a los países pobres. Lo hace preocupado por las vidas que se desgarran. Luego, bajo el subtítulo de Populismos y Liberalismos, dedica 14 párrafos para destacar la importancia del pueblo y de quienes lo interpretan, cuestiona la concepción binaria de la vida social y que se acuse de populistas a quienes defienden los derechos de los más débiles. Expresa una sólida crítica a la demagogia y califica al populismo de insano cuando se convierte en habilidad para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico, al servicio de un proyecto personal y de perpetuación en el poder. Dice que el inmediatismo, que solo procura votos o aprobación,
es una degradación del liderazgo popular y reitera lo que también había dicho en Evangelii Gaudium, de que está lejos de proponer un populismo irresponsable. Estas objeciones que el Papa expone, como él mismo dice, son aplicables a los populismos de cualquier signo ideológico. La encíclica las atribuye, con razón, a los populismos liberales, pero nada dice de los populismos de izquierda, socialistas, marxistas o pseudoprogresistas que violan derechos humanos y hunden a sus pueblos en la más absoluta miseria y desesperación. Tampoco dice nada de personajes de los que en Argentina tenemos varios y que tal vez existan también en otros países, que se autoproclaman líderes de movimientos populares mientras acumulan poder en base a fondos públicos y actúan al margen de la ley y de las instituciones. Algunos hasta están alcanzados por procesos penales por graves delitos. Como dice la encíclica, existen poetas sociales que interpretan las necesidades de su prójimo, del pueblo, pero creo que no lo son ni los populismos ni estos personajes, sean liberales o de izquierda. Lo dicho de ninguna manera quita valor al mensaje de fondo sobre la fraternidad y la amistad social como cultura del encuentro que el Papa expone en Fratelli Tutti. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social, como dice Fratelli Tutti y como nos expuso con mucha claridad el Padre Ángel. ¿De qué modo? Mirando al prójimo, mirando a quien está a mi lado, haciéndome cargo de él. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Muy bien, doctor Montini, muchas gracias por su exposición y también muy ilustrativo el PowerPoint que pasó. Y vamos a dar lugar ahora a la profesora María Florencia Ramos Martínez. Doctora, si usted puede habilitar el micrófono. Sí, ahí lo habilité, Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me incorporé y no había saludado, así que aprovecho para saludar a toda la audiencia y, bueno, en particular al Padre Ángel y al doctor Montini, que me han precedido en tan interesante conversatorio. Bueno, agradecer, por supuesto, al Instituto Jacques Maritain por la invitación y un gusto estar con ustedes en esta tarde de reflexión. Bueno, yo también he preparado un pequeño PowerPoint para poder presentar, porque me parece que hay frases que son muy ilustrativas y que tal vez convenga que, incluso para el que las quiera visualizar. Así que, bueno, en este momento yo voy a iniciar la presentación. Básicamente, mi exposición está vinculada a una temática que me parece que es interesante, que claramente complementa o pretende complementar lo expuesto por los oradores anteriores, y que se vincula a lo que es la dignidad de la persona humana, porque en definitiva, un poco que todo esto que veníamos escuchando, tiene una raíz, por lo menos a mi modo de ver, muy fuertemente anclada en lo que es la defensa de la persona humana y de su dignidad. Entonces, mi abordaje, para hacer una presentación y que tal vez se pueda tener un hilo conductor, por así decirlo, tiene que ver con esta dignidad de la persona humana como objetivo para el bien común, y que esto se puede resolver en tanto y en cuanto los derechos fundamentales son respetados. Tal vez estos términos pueden sonar quizás en un ámbito más jurídico, que es el propio de quien habla, pero vale decir, y vamos a ver algunas citas muy específicas de Fratelli Tutti, donde el Papa hace un abordaje muy concreto de los derechos fundamentales y de esta obligación o de esta perspectiva del bien común, luego de la primera etapa, que como bien señalaba el Padre Ángel Rossi,
bueno, Francisco describe una realidad un poco alarmante, ¿no? Esta crisis de valores, esta crisis tan fuertemente anclada en el individualismo, en estas concepciones liberales a ultranza. Entonces me parece, digamos, un planteo que puede de alguna manera resolver o proponer un camino superador, el respeto de derechos fundamentales y la tarea en la construcción del bien común. Este sería un poco el planteo de mi exposición. Como primera, digamos, cuestión que me parece muy interesante y que verdaderamente me asombró y me llamó la atención, no porque no haya sido tratada en la doctrina social de la Iglesia, sino por la claridad que, bueno, Francisco nos acostumbra también en esto como argentino, ¿no? Esta forma de expresarse tan concreta, nos habla, ¿no?, de esta dignidad de todas las personas, de todo el ser humano, que como ya se ha mencionado, no se corresponde o no está limitado, no debe estar afectada por las circunstancias, por las condiciones que la persona tenga en el momento en el cual digamos, se puede ver afectada su dignidad. Es decir, la persona humana desde su gestación hasta su finalización en la muerte natural debe gozar de la misma dignidad, se debe respetar, por el valor íncito, que esto vamos a ver luego cómo se vincula con los derechos fundamentales, por un valor íncito en su ser, que es el valor de ser humano, y que, como bien explicaba el doctor Montini, en realidad nosotros y la doctrina social de la Iglesia lo asocia a esta, digamos, la expresión de ser justamente el Hijo de Dios, o sea, la persona humana como a imagen y semejanza del Creador. Entonces, esta vinculación de la dignidad humana, que en realidad tiene como eje el desarrollo íntegro de la persona, va a tener como su correlativa proyección en la consecución del bien común. De modo que toda vez que el bien común no sea alcanzado, por así decirlo, tendríamos que estar pensando en que se está afectando la dignidad de la persona humana. Y a la inversa, es decir, son como categorías conceptuales que en algún punto tienen como sus implicancias mutuas, ¿no? Es como un doble juego, como dos caras de una misma moneda. Me parece interesante ver la definición, digamos, la propuesta del Papa Francisco en esta dignidad, que es el desarrollo integral de la persona humana. Y sobre esto voy a volver cuando abordemos un poco lo que es el bien común, el concepto de bien común. ¿Por qué? Porque esta integralidad de la persona humana, en definitiva, es lo que nos mide, es como el termómetro digamos, en la consecución del bien común, porque es una perspectiva multidimensional. Ya no hablamos solamente de un respeto de derechos fundamentales, de características, digamos, tal vez más básicas, no solamente me refiero a la vida, sino a las cuestiones que tal vez socialmente estamos más acostumbrados, como la solidaridad enfocado estrictamente en lo económico, en cubrir primeras necesidades, que por supuesto tiene un altísimo valor, sino en el desarrollo integral de la persona, en todas sus dimensiones, en sus dimensiones psicológicas, y también en su dimensión, o mejor dicho, principal y prioritariamente en su dimensión espiritual, que me parece que es algo que a menudo tal vez se nos puede llegar como a pasar por alto en esta dimensión del bien común. Corresponde, y menciona Francisco, y ya lo habían mencionado el padre Ángel Rossi, esta dignidad de toda la persona humana en los llamados exiliados ocultos, que son estas personas que a menudo también, bueno, tal vez se nos pasa por alto la situación de desprotección y vulnerabilidad. Y me he permitido, en este caso, que si bien el Papa Francisco no lo menciona, me he permitido incorporar un rubro que es la infancia, la desprotección de los niños como sujetos vulnerables, y a donde a veces el bien común, no es, digo que no llega, pero que está seriamente puesto en duda, ¿no? O en falta, y se advierten grandes vacíos y grandes falencias, tanto en las políticas de Estado como a nivel social, digo, en las estructuras familiares hoy que están severamente atacadas por diversas circunstancias. Esta dignidad, como señalé al comienzo, esta dignidad de la persona humana, el Papa Francisco la vincula clarísimamente a la consecución del bien común. Insisto, son dos categorías que están íntimamente vinculadas, y allí nos dice que la dignidad de la persona humana exige un Estado presente y activo, instituciones sociales, por supuesto, que dejen de lado también esto que ya se había mencionado, que son estos criterios de eficiencia, donde contemple también a los más lentos, a los más vulnerables, porque realmente se tiene que orientar, en primer lugar, hacia las personas y hacia el bien común, es decir, la política pública enfocada entonces hacia el bien común. Lo primero que uno puede llegar a pensar es decir, bueno, si en definitiva, no solamente la política pública, pero bueno, acá se habla del Estado, pero en definitiva, toda la sociedad, para el respeto de la dignidad de la persona humana, tiene que tender al bien común, bueno, tendríamos que tratar de consensuar
en un concepto del bien común. Y ahí tal vez aparece como un gran dilema entre, y al menos lo digo desde el ámbito jurídico incluso, en lo que es la consecución del bien común o el interés público. Me parece que es importante distinguir que se trata de dos conceptos casi que antagónicos, o por lo menos con severas diferencias, profundas diferencias conceptuales, y que tienen proyecciones interesantes. Digo esto teniendo en cuenta algunos regímenes legislativos, donde se prioriza como esta noción de interés público casi como una especie de similitud del bien común, y uno muchas veces lo acepta como una especie de identidad, y verdaderamente que son conceptos distintos. El bien común, ya la doctrina social de la Iglesia, aquí ya lo había tratado, y nos habla como que son estos conjuntos de condiciones que en definitiva hacen posible tanto que asociaciones o particulares, es decir, los miembros de la sociedad, tengan el logro más pleno de que hagan a su perfección, digamos, de las condiciones que hacen más pleno la perfección, el logro de la perfección. Y ahí me parece que también, para hacer un breve apunte sobre estos términos, me parece interesante tener en cuenta que se habla de la propia perfección, es decir, que hay un nivel de autonomía, sin perder de vista claramente un objetivo central, que hay una perfección suprema, y más para, digamos, desde el ámbito de los creyentes, de los católicos, que tiene que ver con la verdad de Cristo revelada y de la Santa Iglesia. Pero, digo, se contempla esta capacidad de autonomía, que claramente el Papa Francisco luego nos dice, bueno, no es la mera suma de intereses individuales, porque en la mera suma de intereses individuales, que es un poco, como se ve abajo, lo que a veces identifica conceptualmente el interés público, el llamado interés público como objetivo de Estado, en definitiva podríamos pensar como en ciertos carriles totalmente deslindados que tienden o van hacia un objetivo, pero que no es un objetivo común. Es decir, falta la idea de unicidad o de este objetivo macro que aúna esos intereses. Entonces, esta es un poco la diferencia. Digo, el interés público es un concepto totalmente distinto al bien común, que es empleado en numerosos órdenes, específicamente de carácter legislativo, como justificador de políticas públicas, de políticas de Estado. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y es tal vez bastante cuestionable porque tampoco tiene una entidad conceptual. Entonces, como que es una categoría un poco neutra, un poco abierta, que presupone un Estado que tiende supuestamente al bien de todos, pero que no necesariamente se identifica con el bien de la mayoría y de la minoría, y que muchas veces tiene en cuenta solamente el interés del gobierno de turno o de ciertas políticas internacionales, lo que pone de relieve entonces la diferencia de este desarrollo armónico, integral y el respeto de la dignidad de la persona humana por sobre esta otra mirada que en definitiva hace a una cuestión mucho más fría, política y también, ¿por qué no?, económica. Para ver entonces que el bien común tiene una incidencia diferente, y el Papa pone de relieve en Fratelli Tutti que este bien común, de alguna manera, debe ser enmarcado en el bien moral. Es decir, el bien común no descarta el bien moral de la sociedad. Esto es algo que me parece también, y al menos confieso que a mí me llama la atención, digamos, haberlo explicitado de forma tan clara, porque también incluso creo que a veces como sociedad y como sociedad católica, tal vez por un poco de ideas, digamos, de cierto corte liberal, consideramos que, bueno, que hasta que el otro haga un poco con su vida lo que quiera, que no hay que meterse, porque en definitiva, bueno, son como espacios de cierta autonomía que no hay que invadir. Y en alguna medida eso es razonable, pero nos está faltando como esta visión, que, digamos, si volvemos al concepto del bien común, como esta idea de colaborar en el mayor logro del perfeccionismo, de la perfección, de la autoperfección, me parece que es bueno recordar entonces el deber de todos y cada uno de los responsables del bien común, en que este bien común vaya acompañado del bien moral. Y allí entonces, si nos fijamos, el Papa Francisco nos dice que más aún es procurar lo excelente, o sea, que nos coloca y nos interpela como responsables de la consecución del bien común en alcanzar ya no solamente el respeto de la dignidad humana pensando en cubrir necesidades básicas, en esta solidaridad que tanto venimos conversando y que, por supuesto, incluye o una nueva mirada que es, bueno, incorporar este bien moral de la sociedad.
digamos, y para reforzar esta idea, ahí la doctrina social de la Iglesia nos dice, bueno, a ver, el bien común, en verdad, es una especie o una, digamos, proyección del bien moral, que sería como una categoría suprema que lo contiene. Entonces, con más razón, digamos, poder enmarcar el bien común y el respeto de la dignidad de la persona humana dentro del bien moral como valor supremo. Ahora, dentro de esta consecución del bien común aparece, y el Papa lo pone de relieve, un poco esto de los derechos fundamentales de las personas. Algo que planteábamos recién en el comienzo de esta exposición es, hay una conexión como lógica entre el bien común, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana. Porque si no se respetan los derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana claramente que tampoco está respetada. Y este derecho fundamental es bueno tenerlo en consideración para entender o rescatar o repensar que es anterior a la existencia del Estado, la organización social y política, que es inherente a la condición de la persona humana por su mismo valor de ser humano, y que en definitiva, como dije, es indispensable para la consecución del bien común y que exige, como lo menciona el Papa Francisco, un Estado activo y una sociedad responsable. Entonces, buena pregunta sería decir, bueno, ¿quiénes son los responsables del bien común? También algo que a menudo nos pasa, o por lo menos lo digo a título personal, que generalmente uno tiende a pensar que es el Estado o la sociedad en general, las instituciones, y nos olvidamos de una responsabilidad personal. La doctrina social de la Iglesia es muy clara en este aspecto y nos dice que el bien común es un deber de todos y de cada uno, en particular de los miembros de la sociedad, y que por supuesto también le compete al Estado. Digamos, habrá que ver en qué casos uno u otro, es decir, cuándo hay una responsabilidad social, individual, privada, y cuándo hay una responsabilidad pública en la consecución del bien común. La responsabilidad individual, ¿en qué se puede traducir? Simplemente en algunos lineamientos que me parece importante rescatar, en la responsabilidad de los ciudadanos de colaborar dentro de la sociedad a través de esta entrega que recién el padre también Ángel mencionaba, ¿no? El valor de la entrega y de la solidaridad, despojándose o olvidándose de uno mismo, es decir, la entrega desinteresada, el valor de la solidaridad y la fraternidad a través de las sociedades o de las instituciones de solidaridad y fraternidad, y también en estas cuestiones que podemos repensar algunos dinamismos que son de cierta marginalidad. Por ejemplo, digamos, porque a veces se tiende a pensar, insisto, en que cumplimos o colaboramos con el bien común si cubrimos o tratamos de cubrir necesidades básicas de la sociedad, en algunas organizaciones también que proveen a salud, pero que tienen a su vez como una contracara de estar reñidos con el orden moral, como por ejemplo estos programas de control de natalidad para sectores vulnerables. En definitiva, como volvemos a profundizar esta discriminación del vulnerable, del carenciado y demás. Entonces, por ahí también repensar nuestra responsabilidad individual dentro de algunas organizaciones cuando tienen una mirada reñida con el orden moral que, como hemos visto, debe ser prioritario dentro del bien común. Claramente que el Estado es un gran responsable en el logro del bien común. Y desde esta óptica tenemos que mencionar que ciertamente los derechos fundamentales en general están, como de alguna manera, más vinculados a la responsabilidad del Estado que a la responsabilidad personal o individual. Sin perjuicio de ello, hay muchos variantes de derechos fundamentales que son de alguna manera vulnerados de forma, digamos, individual, pero insisto que hay una gran responsabilidad de políticas públicas. Y para tener simplemente una referencia, me parece que es importante rescatar que hay derechos, que también me parece que el doctor Montini habló, que hay derechos que exigen conductas tal vez de abstención por parte del Estado, porque en definitiva, tanto la libertad como la propiedad privada, por poner algunos ejemplos, son derechos que exigen que el Estado no se entrometa más de lo que le corresponda. Pero hay otra variante, que son llamados derechos de segunda generación, que son de corte social y que requieren ineludible o inexorablemente la presencia activa del Estado, en prestaciones positivas, como el derecho a la salud, a la vivienda digna, a condiciones dignas de trabajo, es decir, tiene que haber una regulación y un rol activo del Estado que asegure esta dignidad de la persona humana.
Y en todos los supuestos, y un poco para tener una referencia de cómo es que el Estado debe armonizar estos derechos, o cómo se le debe dar prioridad, bueno, hay fallos de la Corte Suprema que en este sentido, de alguna manera, han diagramado la necesidad de que el Estado establezca o garantice un piso mínimo de efectividad de los derechos. Tal vez no a todos los derechos se les puede jerarquizar de la misma manera, no se les puede proveer, digamos, una efectividad idéntica, con la misma intensidad, pero sí hay un piso mínimo de respeto al derecho fundamental que si no es alcanzado, se están vulnerando y que por lo tanto se afecta la dignidad de la persona humana. Otra cuestión vinculada a los derechos fundamentales y con la que ya quisiera ir cerrando esta exposición para, bueno, respetar un poco el tiempo, pero sin duda que es una temática mucho más amplia, el Papa menciona el derecho a la libertad de religión. Me parece muy interesante traerlo a colación porque el Papa nos dice, bueno, es un derecho que no debe ser olvidado y que hace a la fraternidad y a la paz, en la construcción de este bien común fraterno y pacífico, podríamos decir. Bueno, de alguna manera alguien me podría decir, bueno, pero a ver, la libertad de religión en nuestro país no es un tema tal vez muy acuciante, sí a nivel mundial, conocemos que es un tema muy complejo. Sin embargo, yo voy a proponer algunas líneas de reflexión para que, bueno, queden como puntos digamos, de reflexión o de avistaje, digamos. Si bien nuestra Constitución Nacional respeta la libertad de culto de forma explícita y también dentro de lo que es la libertad de pensamiento, no podemos ignorar que hay ciertos como ataques o ciertos, digamos, falencias en el respeto de este derecho humano fundamental que nos deben llamar un poco a la reflexión en esta participación ciudadana responsable que también ahí había apuntado como parte de la consecución del bien común en el ámbito individual. Es decir, como sociedad, esto nos tiene que llamar un poco a la reflexión y también a tomar ciertas medidas tal vez concretas de participación ciudadana responsable. Y en este sentido me parece que podemos mencionar que hay ciertas políticas públicas o ciertas conductas o ciertas, digamos, cuestiones que se advierten en nuestra sociedad concreta y actual que afectan el ejercicio legítimo de este derecho fundamental a la libertad de religión. La libertad de religión, la libertad de religión sí se puede ver afectada cuando se afecta la enseñanza religiosa. Todos conocemos que en el último tiempo, en los últimos años, se han suscitado numerosos supuestos de denuncias por contenidos, digamos, educativos dentro de las escuelas religiosas privadas. Ello ha llevado a un debate incluso periodístico y a cuestiones, digamos, bastante complejas incluso ante el INADI. El acceso a la educación religiosa por parte de niños en las escuelas públicas también fue debatido en la Corte. Es otra de las cuestiones que podríamos de alguna manera reflexionar en torno a la limitación de este derecho fundamental a la religión. Porque de alguna manera el niño que no puede pertenecer a una escuela privada, y especialmente lo digo en términos de marginalidad económica, en la escuela pública no tiene la opción de recibir una enseñanza religiosa. Y hablo de opción, no de obligatoriedad. Que nada afecta, que no la quiere recibir, no tiene por qué, digamos, sentirse vulnerado en su libertad. Sin embargo, el niño que sí desea recibir esa educación religiosa podría tener esta opción como parte de una dimensión integral de su persona, que es la espiritualidad, cualquiera sea su credo. También la libertad de los padres como primeros educadores de sus hijos en numerosas instituciones educativas vinculadas, por ejemplo, a lo que es ideología de género o al desarrollo de la ESI, de la educación sexual integral, estaría enmarcada dentro de esta afectación, no solamente de la libertad religiosa, sino también de la libertad de sus propias convicciones. Es decir, que ya iríamos a la visión macro del principio de libertad de pensamiento. Parece que es interesante, entonces, dejar planteados estos posibles limitaciones al derecho fundamental de la religión para poder reflexionar algunas vías de participación ciudadana en la consecución del bien común, que como dijimos, lleva asociado el bien moral, no solamente el propio, sino también de toda la sociedad. Desde esta óptica nos tiene que interesar qué es lo que pasa en escuelas públicas, qué es lo que pasa en los sectores más vulnerables.
Y finalmente, para dar un cierre a esta exposición, me parece muy reveladora y muy enriquecedora la frase del Papa Francisco cuando nos dice: quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. Y de esta manera no hay un lugar para todos. Bueno, muchas gracias. Dejo libre entonces mi... Bueno, muchas gracias, doctora María Florencia. La realidad es que, bueno, yo he aprendido mucho con este conversatorio. Los tres expositores han sido muy claros, me han llevado a pensar y en reflexionar en todas estas personas que están tan necesitadas y que de alguna manera vemos esa fuerza para reaccionar ante este sueño de fraternidad y de amistad social para hacerlo efectivo, ¿no? Bueno, con esta breve reflexión que me ha dejado la charla de ustedes tres y que agradezco, le doy el micrófono a cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta o hacer alguna expresión, puede habilitar el micrófono. Si quieren poner algo por el chat. Agustín, buenas tardes, habla Claudio Viale. Doctor Viale, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerte a vos que te encargas de esta parte tan importante que es de aportarnos tecnología, y a Ricardo del Barco, que es un coordinador académico de primera, pero a los expositores que han estado muy bien. Una pregunta para mi amigo Silvio Montini. ¿Cómo ve el doctor Montini como abogado esa cláusula o ese párrafo, ese mandato constitucional del artículo 14 bis que nos habla de la participación en las ganancias y del control en la empresa y la función social de la propiedad empresaria y esta necesidad de hacer un procedimiento nuevo para evitar que haya ganancias que generen descartables? He querido hacer una síntesis para no, pero seguramente Montini, que es una persona inteligente, va a captar mi preocupación. ¿Me habilitas el micrófono? Muchas gracias, doctor Viale. No sé, lo de inteligente lo dirán después de ustedes, y realmente me siento nuevamente rindiendo examen frente a algunos de mis profesores que están presentes. Estrictamente, la cuestión del artículo 14, en la participación en las ganancias, no es una cuestión novedosa ni es una cuestión ajena a la doctrina social de la Iglesia. El Papa al respecto, vuelvo a insistir en lo que decía antes, el Papa no dijo nada nuevo, dijo de nuevo lo que la Iglesia viene diciendo desde siempre, de que la propiedad tiene una función social. Por lo tanto, la empresa, que se constituye con el aporte del capital y del trabajo para producir bienes o servicios, evidentemente no puede dejar todo su beneficio, no debe dejar todo su beneficio solo para el capital, porque hay otra parte fundamental que es la del trabajo y que también debe participar de los beneficios. Esa participación en los beneficios es, a mi entender, lo que dispone la Constitución. Por eso decía yo antes, pagar el sueldo mínimo, aunque el trabajador absolutamente necesitado por la falta de fuentes de trabajo acepte trabajar en esas condiciones, no es digno pagarle solo un sueldo que no alcanza para la vida digna de él y de su familia, sino un sueldo acorde a lo que él necesita. Eso supone la participación en las ganancias, que lamentablemente, a mi entender, en la Argentina no se puede avanzar en ese aspecto por el enquistamiento de estos personajes, los que hablaba también antes,
que se constituyen en líderes, líderes del pueblo, o líderes de una parte del pueblo, o líderes de un sindicato, y se instalan por 10, 20, 30, 40 años, se enriquecen ellos mismos a costa de sus propios trabajadores. Si hubiese un sistema más adecuado y más eficiente en el manejo de los sindicatos, de los derechos y de los deberes de los trabajadores, evidentemente esto se podría ir implementando sin que se deteriore el capital de la empresa, sino justamente para favorecer la producción de riqueza que le llama el Papa Francisco y que así se debe llamar, que es propio de la empresa. Nosotros vemos que algunos trabajadores, por ejemplo, lo voy a decir con todas las letras, los trabajadores de EPEC, que tienen una participación en las ganancias y no tienen una preocupación consecuente para la eficiencia de la empresa, para la modernización de la empresa, para que la empresa realmente preste el servicio que corresponde a una empresa estatal, evidentemente no está cumpliendo su función. Y por más que allí hay una participación en las ganancias, se está distorsionando el sentido constitucional de esa participación en las ganancias, se está distorsionando lo que la doctora Ramos Martínez nos explicaba muy bien del bien común. El bien individual de estos trabajadores se sobrepone, subalterniza, llamémosle así, al bien de la sociedad. Y por lo tanto nosotros tenemos una empresa prácticamente fundida con trabajadores que ganan sueldos que la provincia ni los usuarios de EPEC podemos pagar. Y esto podríamos decirlo por otras empresas. Con esto no estoy diciendo que todos los trabajadores estén en la misma situación, pero creo que el sindicato ha llevado a esa situación. Como otro sindicato, el de la Municipalidad de Córdoba, ha llevado a la misma situación a la ciudad de Córdoba. Entonces, estrictamente esta participación que debieran tener todos los trabajadores está siendo distorsionada por estas personas que se enquistan en los sindicatos para usarlos en uso propio, incrementar su poder y de esa manera, de alguna manera, instrumentalizarlos con fines que no son el bien común, sino bienes individuales o ojalá que por lo menos fuesen bienes para todo el sindicato, cosa que generalmente no sucede. Aunque tengo que decir que uno por lo que ve en la municipalidad o en EPEC sí se da en buena medida. Pero hay muchos otros sindicatos donde tenemos dirigentes sumamente ricos, podríamos decir que viven en la opulencia, que son grandes empresarios y el trabajador no recibe los beneficios acordes a esa opulencia que muestra el dirigente sindical. Y por otra parte, no olvidemos que en la Argentina tenemos una cantidad enorme de trabajadores, de grandes trabajadores que no están sindicalizados y que sin embargo estos sindicatos no siempre se preocupan, o yo diría casi nunca se preocupan, suficientemente por ellos. Ellos también tienen derecho a participar de las ganancias, aunque no hayan encontrado un trabajo en estos lugares donde existe un gremio que defiende de esa manera su poder. Estas son ideas personales, doctor Viale, y a todos los oyentes les pido disculpas, no quiero molestar a nadie, pero creo que no puedo dejar de decir lo que pienso al respecto. No sé si he sido claro, doctor Viale. Mucho más que claro. Muchísimas gracias, doctor Montini. Querría hacer una pregunta al padre Rossi, o más bien transmitirle una inquietud. ¿Se escucha, Agustín? ¿Sí? Sí, sí, se escucha perfecto. Padre, estoy observando en las redes sociales muchos posteos de personas católicas que lo cuestionan severamente al Papa por la referencia esta a la propiedad privada como derecho natural de segundo grado, que la prensa la ha transmitido
con una interpretación sin ninguna formación de qué quiere decir de primer grado y de segundo grado. Y algunas otras personas se han referido a la poca mención de lo religioso en la encíclica. Esta mañana he tenido que contestar a una que decía que a Cristo se lo nombra 2 veces en la encíclica. Y claro, esto se mezcla con todas estas acusaciones de que el Papa estaría involucrado en la política argentina, y creo que de ahí hacen una melange. Yo le querría transmitir mi preocupación individual, de que la Iglesia no habla con claridad, la Iglesia jerárquica me refiero, no habla con claridad. Y a veces hay algunos sacerdotes que son imprudentes cuando se inmiscuyen en cuestiones políticas. Y bueno, digamos, como hay brecha, los que están de un lugar sienten que nada menos que el sumo pontífice está del otro. Era esa reflexión nada más. Sí, digamos, lo de una encíclica poco piadosa, poco religiosa, digamos, para eso está Evangelii Gaudium, que fue la finalidad. Esta es además, está preñada de temas bíblicos y cristianos, digamos así, comenzando por la imagen del buen samaritano, por la referencia a Job, la referencia a Caín. O sea, yo diría que es la reacción de quien no lo ha leído, sin querer ofender a quienes le han dicho esto, ¿no? Respecto a lo demás, le contesto con el mismo Papa dice, se suele confundir el diálogo, porque también aparece como una forma del amor, con algo muy diferente, que es un intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientada por información no siempre confiable y a veces también manipulada y hasta pagada, ¿eh? Me consta. Son solo monólogos que proceden paralelos y quizás imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Pero los monólogos no comprometen a nadie, dice el Papa. Cada uno mantiene intocables sus ideas con la excusa de los errores ajenos, prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busque alcanzar una síntesis superadora, ¿no? Esto yo creo que, por ahí lo decía Víctor Manuel Fernández, estos comentarios indican que no han leído la encíclica, porque si uno lo lee, digamos, comenzando por ejemplo por el tema que tocó Montini con mucha altura, el tema del trabajo, esto que dicen que el Papa, digamos así, se dedica al pobrismo, etcétera. El Papa explícitamente dice, los subsidios son una solución pasajera para resolver una urgencia. El gran tema es el trabajo. A los empresarios que no solo busquen ganancias, que busquen multiplicar y diversificar la fuente del trabajo. El trabajo es la mejor ayuda para un pobre. Ayudar a los pobres con dinero es una solución provisoria. Bueno, uno agarra esas frases, son literales, ¿no? Con esa frase, todo este tipo de comentarios, digamos, que indican la no lectura. Pero bueno, el Papa en eso ciertamente es agresivo, siempre lo fue, ¿no? No miente, pero chuza, digamos así, ¿no? Lo conozco, he vivido 10 años bajo el mismo techo, así que lo sé, ¿no? Pero chuza con verdades evangélicas, digamos así, ¿no? Lo cual a veces molesta un poco y a veces molesta a una línea, digamos, donde estas cosas suenan mal, ¿no? Porque de alguna manera nos interpelan, digamos así, ¿no? Así que yo creo que es casi inevitable. Yo lo que le diría a la gente es simplemente, en este caso referido, estamos hablando de esta encíclica y hay que leerla. Después de leerlas, quizás uno pueda volver yo mismo, digamos, con motivo de esto, lo voy a ser franco, me exigió leerla despacito, no sé si bien o mal, pero hay que leerla entera y hay que leerla, digamos, sin prejuicios y hay que leerla así, con mucha sencillez de corazón, digamos, ¿no? Así que me parece que seguirá habiendo un poco estos comentarios, decir que que nombra poco a Cristo, y posiblemente, pero está de fondo y no pretende ser eso. Que tomen el Evangelii Gaudium y ahí va a estar plagada de temas, porque está dedicada a la evangelización. Esta no está dedicada a la evangelización, ¿no? Es una encíclica social, digamos, y justamente el Papa
apunta que no niega lo nuestro, pero sí lo abre a un ámbito más amplio, digamos así, ¿no? Pero me parece un simplismo suponer que Cristo no aparece, una especie de diatista hasta media farisaica a veces, digamos así, ¿no? Así que bueno, no sé si con esto le contesto, pero... Sí, un comentario simplemente. Yo simplemente quería transmitir lo que observo. Y obviamente que la encíclica no ha sido leída por esas personas y es muy difícil que la lean, porque hoy la gente no lee y la encíclica es larga. La gente se entera por lo que dicen los periodistas, que a su vez toman párrafos y al que le gusta más a él se lo pone y lo interpreta o le da su sesgo. Entonces, quizá algunos dignatarios de la iglesia debieran llevar una voz oficial un poco más polemizante, digamos, en ciertos casos. No voy a decir que se van a poner a discutir con los periodistas todos los días, pero a veces un documento de una paginita ante la exposición de algún periodista que tenga trascendencia, relevancia, tal vez, yo sé que usted no está en la jerarquía, pero de todas maneras pertenece al clero. Tal vez tenga más autoridad de lo que le puede poner un laico cualquiera en un posteo en una red social, ¿no? Bueno, le agradezco el comentario. Si puedo decir algo a este comentario que usted decía, Gonzalo, yo creo que ustedes los exponentes dijeron recién que en la medida que se pone al ser humano en el centro, en la medida en que la encíclica es antropocéntrica, es cristocéntrica, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se habla de la dignidad humana, del bien común, de los derechos del ser humano, está Cristo ahí. Y bíblicamente, el mismo Jesús, Mateo 25, dice, ¿dónde lo encontramos a Jesús? Bueno, cuando se lo atendió en el preso, en el enfermo, en el hambriento, ahí lo encontramos. Entonces creo que una encíclica que nos invita a ser solidarios, a buscar el bien común, priorizando a los pobres, es plenamente cristocéntrica, aunque la palabra de Cristo esté escrita 2 veces, pero es cristocéntrica plenamente, creo, siguiendo Mateo 25. Es así. Sí, a mí no me lo necesita explicar. No le explico a usted, pero digo, muchas como gracias. a mí, ahí está, esta inquietud que usted tenía y lo que la gente sí, dice. Yo le escribí lo que le debía escribir a esa persona ahí en la página de Facebook en la que estaba. Es así, tal cual, señora. Agustín, perdón por la intervención. Digo, para respetar el tiempo de todos, tal vez tengamos que ir redondeando. Creo que tiene pedida la palabra el doctor Julio Plaza, que es el presidente nacional del Instituto Maritain, y que podríamos ir cerrando y agradecerle a todos su participación, comenzando por el querido padre Rossi, a que de las tantas cosas que tiene que hacer le hemos puesto este nuevo encargo. Pero bueno, agradecer, nada más que agradecer a Ángel, agradecer a Silvio, agradecer a la doctora Ramos, agradecer a cada uno del casi medio centenar de personas que han compartido este conversatorio. Para que Plaza pueda hacerlo. Adelante. Si es que hay 5 minutos disponibles todavía, si no, no importa, los saludo con afecto a todos y damos por terminado. Tenemos los minutos para acá el presidente del Instituto Jacques Maritain de Argentina. Adelante, doctor Plaza, lo escuchamos.
Yo los saludo en nombre del Instituto Internacional también y del secretario general Gennaro Curcio, que no está con nosotros porque es muy tarde en Roma ya para ellos. Yo he hecho 3 anotaciones respecto a las importantísimas cosas que han dicho los 3 panelistas, y las 3 son que estamos frente a un llamado a un compromiso espiritual y que estamos, en segundo lugar, frente a un llamado a cambiar nuestros corazones y también a un llamado a cambiar nuestra conciencia. Sobre lo primero, me parece que está claro que nosotros no hemos elegido escuchar la voz que nos llama a este compromiso de cambio, sino que este llamado nos convoca aún sin quererlo, no desde afuera, no desde el mundo, ni desde las cosas, sino desde muy adentro nuestro, desde un lugar de claridad y misterio, ubicado aún más adentro que nuestro propio yo. Y ese llamado proviene de un lugar que no es nuestro, aunque está en cada uno de nosotros. Ese lugar es como la llama, como la chispa, el origen, el último núcleo de nuestra naturaleza humana. Esa semilla, esa chispa, nos hace hermanos a todos. Creo que ese es el mensaje del Papa. Aún sin quererlo, como siempre lo son los hijos de un mismo padre, aunque lo ignoremos al padre o hasta intentemos desconocerlo. Y ese llamado es espiritual y ya estaba en nosotros desde antes de ser cada uno quien es. Nos precede porque nos es natural estar llamados al bien común de todos nosotros. No es una elección. Respecto a cambiar nuestros corazones, creo que sí, también el Papa nos lo pide. Tenemos que cambiar nuestro corazón, pero sinceramente es un gran cambio de corazón, en virtud del cual lo que tendrá verdaderamente la primacía para inspirar la política, un tema que se ha rozado desde las 3 exposiciones, y las relaciones entre los pueblos y las relaciones entre las naciones, allí donde hasta el presente impera el cinismo y el egoísmo, teniendo la primacía, será una auténtica y eficaz amistad cívica. Y no solo entre los cristianos. Este amor fraterno que ve en todo hombre, sin importar su raza, su confesión religiosa o antirreligiosa, pertenezca a cualquiera de ellas, se ve en ese hombre aquello que él es intrínsecamente, un miembro sagrado de la humanidad, o sea, de la familia humana, una persona irrepetible de naturaleza espiritual, supremamente digna y valiosa, por el mismo motivo que ustedes y yo mismo lo somos. Es decir, creo que lo que trae la encíclica es un pedido de cambio de corazón, un cambio de voluntad. Esa es la condición primera para que el espíritu y las enseñanzas de solidaridad y respeto entren en las realidades de la existencia. Por último, un cambio en nuestras conciencias. Este esfuerzo requiere una base espiritual que convierta nuestras conciencias, que sea capaz de poner el progreso humano
las ciencias, las técnicas, las riquezas, las empresas, todas al servicio de la solución de los problemas y de evitar los peligros que amenazan a la humanidad entera. Disponemos de instrumentos para cuidar, para legislar, para organizar y para alcanzar las más elevadas conquistas en materia de recuperación de la dignidad humana. Lo que se juega aquí son los derechos y los deberes fundamentales de los hombres, su libertad y su dignidad, incluso la libertad religiosa, como se ha señalado en la última intervención. Y esto de la dignidad humana no es algo dado, redondeado, es un ideal dinámico. Creo que el aporte de Maritain en esto ha sido decisivo. Es un ideal dinámico que iremos descubriendo poco a poco y construyendo más lentamente aún, y nunca terminaremos ese trabajo. Les agradezco nuevamente el aporte y espero que nos encontremos muy pronto, por ejemplo el sábado, en el encuentro que han convocado los amigos de Río Cuarto, también del Instituto Maritain, a las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno, con estas últimas palabras del presidente del Instituto San Maritain, yo me despido y le agradezco a todos los presentes haber estado acompañando a los tres disertantes y seguramente nos vamos a encontrar en otro nuevo evento que organice el Instituto. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que sigan lindo.